Querida audiencia, bienvenidos a Mirando Lejos. Hoy, esta semana, por las semanas ya, 3, 4 semanas, venimos discutiendo sobre los precios, sobre el mercado, sobre precio y calidad. Hoy vamos a enfocarnos para tratar de que nos expliquen los técnicos, los que saben qué es el mercado, desde la perspectiva, desde el ángulo de la defensa del consumidor y también de la defensa de la competencia. Porque puede haber mercado sin competencia y puede haber mercado, desde mi punto de vista, es el mercado ideal, el mercado donde haya competencia, libertad de acceso. Por eso hoy le hemos invitado y suerte para nosotros, está la doctora Sara Irún, que hizo una intervención a 12 locales, tengo entendido, ella después nos va a explicar todo, en función de la defensa del consumidor. Después le tenemos a la gente de CONACON que nos va a hablar de la competencia dentro del mercado y por qué el Estado debe de asumir lo que se llaman funciones tuitivas. Funciones tuitivas quiere decir protectoras. Obviamente la protección siempre va, se supone, a favor del más débil en las relaciones, ya sea en el Código Laboral, la protección del Código Laboral, la lógica, la filosofía, proteger a la parte más débil. En el mercado el consumidor se supone que es el más débil porque no maneja toda la información. Y en la competencia, digamos, también de nuevo se hace eso en defensa de la salud, del vigor económico que pueda tener una economía de mercado, en donde los actores no se pongan de acuerdo y terminen distorsionando los precios y ofertando un producto muy por arriba de las posibilidades de su costo de producción. Pero de eso vamos a hablar enseguida con los protagonistas de esas responsabilidades estatales. Ahora bien, verdaderamente tenemos que el gobierno tomó unas medidas acertadas en el sentido de decir, bueno, a ver, pongámonos de acuerdo para que debido a una variable, el dólar, repito, una variable, el dólar, que llegó a estar a 8.000, hoy está a 6.300, no sé si la compra o la venta a 3.600, la compra estará un poco más baja, al minorista estoy hablando. Entonces hay una variable que es dólar, que ha bajado de 8.000 a 7.300, entonces mucha gente cree, bueno, ajustemos los precios hacia la baja. A mí me parece la iniciativa, cuando un gobierno tiene liderazgo, que toma una iniciativa de este tipo, no está mal. Pero también al mismo tiempo se le está pidiendo al sector privado un ajuste. Entonces ese mismo ajuste tenemos que pedirle al sector público. Porque la sociedad paraguaya, la economía paraguaya, está integrada por los actores del sector privado y está integrada también por los actores, por el actor público por excelencia que es el Estado. Entonces aquí creo que es muy importante buscar esa convergencia en donde se sinceren, se transparenten, se honesten, digamos, las cuentas. Pero, cuidado con algo. La mano interventora del Estado en la economía creo que tiene un efecto, especialmente cuando hablamos de querer entrar a ver los costos, en donde podemos castigar la eficiencia de una empresa, porque yo tengo mis costos más bajos y porque soy más eficiente que mi competencia. Y no podemos estar en contra de la competencia, porque si estamos en contra de la competencia estamos golpeando la eficiencia. Y si estamos en contra de la eficiencia estamos golpeando la libre competencia. Por eso creo que es importante que haya mensajes, pero que no haya bajo ningún punto de vista que nada huela a extorsión, que nada huela a sanciones o penalidades desproporcionadas, que nada huela a conspiraciones en el sentido de ponerle cortapisas a un modelo que se funda en la libertad. Como decía Adam Smith, la mano invisible del empresario. La mano invisible del empresario o del emprendedor, como se dice ahora, es lo que hace que una economía macro, una economía política que incluye al Estado y al sector privado, crezca para arriba. No podemos nosotros ponerle cortapisa a la iniciativa privada. No podemos. Tenemos que crear las condiciones, las bases para tener un mercado
Un mercado en donde la iniciativa privada, la mano invisible, conduzca el proceso económico, pero dentro de un marco jurídico. El mercado no es producto de la espontaneidad, del libre, sí, se encuentran en un marco de libertad la oferta y la demanda. Y ahí se da la competencia entre la oferta para bajar el precio. Si hay mucha oferta o mucha demanda, obviamente eso va a reflejarse en el precio final. Si hay poca oferta, el precio será más caro. Si la oferta abunda, será más barato, se van a abaratar los precios. Pero lo que no podemos en una economía como la nuestra, que está en crecimiento, es malbaratar los recursos institucionales, llámese el Estado y las reglas del mercado, o malbaratar o desprestigiar la condición del Estado como instancia, dije al principio, tuitiva y reguladora del mercado. Hay algo que tenemos que entender. La idea del precio justo es una idea que en la práctica es de imposible cumplimiento. Como también es de imposible cumplimiento que haya mercados perfectos. No hay mercados perfectos, en ningún lugar del mundo se ha dado mercados perfectos. Entonces, el discurso de algunos libertarios de que tiene que extinguirse y abolirse el Estado es falso. El Estado tiene que estar inserto dentro de la economía de mercado, pero en un rol subsidiario o en un rol tuitivo, protector, en una instancia regulativa. Con respecto al justo precio, el justo precio. ¿Existe el justo precio? El justo precio es una idea regulativa. Es una idea que regula o que debe regular las conductas de los actores económicos. Pero el justo precio es imposible matemáticamente saber cuál es el justo precio. Es un pensamiento filosófico, axiológico, tiene valores. ¿Por qué buscamos un justo precio? Porque queremos evitar que el consumidor o queremos evitar que el Estado subsidiando esté, digamos, distorsionando las reglas de la oferta y la demanda, o esté permitiendo un modelo de sociedad en donde algunos tengan mucho y la gran mayoría no tenga nada. Ese es el gran desafío que tenemos nosotros ahora. ¿Cómo hacemos y cómo tomamos las medidas que se vayan tomando? Tienen que ser todas coherentes. Tenemos que tener un sistema, un modelo económico, en donde haya Estado, en donde haya sociedad civil, en donde haya mercado, en donde haya sector privado, pero en donde puedan el modelo, desde el punto de vista jurídico, institucional, procedimental, tiene que estar libre de contradicciones. Yo no puedo tener instituciones de control o regulación o instancias del Estado que están cumpliendo esa función y bastardearlas porque supuestamente tengo intereses de otra naturaleza. El manejo del Estado se tiene que hacer con una racionalidad y con una anclada en valores morales, en una axiología, en un sistema valórico que nos permita defender al consumidor, que nos permita defender a la sociedad, que nos permita defender a los más débiles. Pero, cuidado, la economía estamos en un momento en donde el Paraguay ya no puede más pensar, yo voy a pensar en un mercado para mi cuadra, o yo voy a pensar en una pequeña industria solamente para mi pueblo. Nosotros los paraguayos tenemos que empezar a pensar en términos globales. Si nosotros queremos producir o prestar un servicio o producir un bien primario, como es la carne, como es la agricultura, nosotros necesitamos apostar a la excelencia, incorporar tecnología, racionalidad y el mejor ambiente para que nuestra economía se pueda capitalizar es en un marco de libertad económica con responsabilidad social, entendiendo el rol protagónico del privado como impulsor del sector económico y la función subsidiaria del Estado como actor económico y la función del Estado, que el Estado no puede abjurar o abdicar de esa facultad, que es la de hacer del Estado una instancia regulativa
de todos los procesos económicos que se dan dentro del Paraguay. Enseguida, en minutos, con la doctora Sara Irum, para que nos hable de qué es la defensa del consumidor. Bueno, estamos con la doctora Sara Irum. Ella, en la fecha, digamos, protagonizó un acontecimiento importante, digamos, después de Iqua Bolaño, que yo recuerdo, una cuestión, una tarde triste, un domingo triste, que creo que no hay que olvidarla por la cantidad de muertos, en memoria de los muertos. Hoy es, después, no sé, eso fue en el año 2004, una cosa, 2005, no recuerdo muy bien, la fecha 2006, domingo tarde. Se cierran de nuevo supermercados. ¿Cuál es de una marca Vigui, verdad? De la cadena Vigui. Sí. En primer lugar, ¿afecta a toda la cadena? ¿Afecta a algunos supermercados? Y después entramos a los detalles. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la medida que tomaron? Bueno, a ver, muchas gracias por el espacio. Y la medida afecta a toda la cadena. Esta medida se da a raíz de una denuncia ciudadana el jueves, donde muestra unos embutidos reenvasados de otra empresa, donde presuntamente no había habilitación, tenía doble etiquetado, un etiquetado anterior con una fecha ya vencida y un etiquetado arriba de esa fecha vencida, un etiquetado sin registro y sin fecha de vencimiento. Entonces, a raíz de eso, nosotros nos vamos a fiscalizar, eso fue el viernes, jueves o viernes, nos vamos a fiscalizar, efectivamente sí pasó eso, estaba en la sucursal, eso, así encontramos todos estos productos, eso fue hoy. Ayer nos fuimos a fiscalizar más locales y empezamos a encontrar que no era solamente un local, sino eran varios locales. Entonces, estos antecedentes, estas actas de fiscalizaciones, nosotros remitimos a la DINAVISA, que es la autoridad reguladora, claro, en temas de alimentos, y organizamos un operativo en conjunto que fue el de hoy. Nos fuimos a 2 locales, de los cuales encontramos casi 260 productos vencidos. Una cantidad enorme de productos vencidos, productos que estaban vendiéndose, que tenían alerta sanitaria, productos que no tenían registro, productos en mal estado, así como están mostrando, y productos que tenían doble fecha de vencimiento o no tenían etiqueta. Bueno, mira, vi una cadena que, digamos, en el supermercadismo en general se ve un esfuerzo muy grande de modernizarse, de atender todas las reglas. Vigui es una cadena muy expansiva, hay un grupo económico muy fuerte atrás de ellos, ¿verdad? Hoy se rumoreaba, toda la tarde se rumoreó que era una venganza. No, te estoy hablando pues... Sí. Disculpame, ¿verdad? Pero no. Es para repetir, claro. Todo el mundo cree que es un golpe del cartismo contra el grupo Sucolillo, porque le hacen la oposición, etcétera, etcétera. ¿Vos qué opinás al respecto de eso? Esto no tiene absolutamente nada que ver con el ámbito político. O sea, así como expliqué, esto fue a raíz de una denuncia ciudadana y en el marco también del trabajo interinstitucional que venimos realizando. De hecho, que la cadena Vigui con Sedeco tiene ya antecedentes, no es el primer operativo que realizamos en Vigui. Vigui ya tiene varios sumarios administrativos abiertos, ya tiene varias multas en Sedeco que, si bien están recurridas, ya es una empresa que está multada, reincidente, no es una cosa de ahora nomás. Y este operativo tuvo mucha importancia y también se tomó una medida capaz muy extrema para la gente. ¿Por qué? Porque se está jugando con la salud de la gente al vender esta clase de productos. Entonces, esto no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con la empresa, quién es dueño, quién no es dueño. ¿Esto vos consultaste al gobierno autónomo o lo hiciste de motus propio? No, la medida lo hicimos con DINAVISA en conjunto, la suspensión temporal lo hizo DINAVISA, no lo hizo Sedeco.
Pero es claro, estábamos en contacto, siempre estamos en contacto con el gobierno, pero no fue una orden de ellos. O sea, esto fue una dirección, claro, y se enteraron hoy. O sea, tampoco no es que ellos dieron la orden ni nada. O sea, el presidente creo que ni enterado no va a estar hasta que vio las noticias. No tiene absolutamente nada que ver, y eso doy fe. O sea, yo no soy una persona que vaya contra las empresas ni nada. Siempre, justamente, desde que entré en mi gestión, lo que yo digo y recalco es que yo no busco perseguir a las empresas, sino que corrijan la práctica. Por eso es que incluso en las fiscalizaciones, a pesar de ser pocos funcionarios, lo que venimos haciendo es, nos vamos, fiscalizamos. Si encontramos alguna práctica que esté en contraversión a la ley de defensa del consumidor, le decimos a la empresa, bueno, mira, esta es la normativa, estos productos tienen que quitar, o esta normativa tienen que cumplir, y nos vamos a refiscalizar otra vez. ¿Ustedes le advirtieron a la gente, digo, con anterioridad todo esto? Claro que sí, ellos tienen conocimiento, pleno conocimiento, si ellos también firman luego el acta, y ellos retiraban todos los productos ya desde la semana pasada vencidos, ¿verdad? Ahora, de la medida cautelar, no, porque eso es una medida cautelar que toma la autoridad a la hora de analizar y abrir el sumario administrativo. Ahora bien, el sumario administrativo... Lo abrió Dinavisa. Lo abrió Dinavisa, y dice el sumario administrativo que hay productos vencidos. Ahora, ¿quién sanciona? ¿Dinavisa, Sedeco o la justicia ordinaria? Y podemos sancionar ambos, pero por diferentes normativas. O sea, vos la administrativa. Yo la administrativa de defensa del consumidor por poner en riesgo la salud también de los consumidores al vender productos en mal estado o productos vencidos o que no tenían registro, y a la vez Dinavisa por todas las normativas que ellos citan en su apertura, ¿verdad? Que no me sé no me sé la normativa de Dinavisa, pero es la normativa de regulación sanitaria, ¿verdad? Que temas de alimentos, y justamente ellos ordenan esta medida de suspensión temporal de la comercialización de estos productos en todos los establecimientos de la cadena. Pero no es el cierre ni la clausura, así como están diciendo. Ahora, a mí lo que no me cierra, ¿verdad? No me cierra es un grupo fuerte que entró, estaban unos jóvenes que los conozco, amigos míos, sí, antes de que entre el grupo Sucolillo, pero un grupo, una expansión. ¿Dónde está? Ya sé que no es tu obligación entender la lógica empresarial de supuestamente vender todos estos productos que están vencidos, pero no, ¿hay lógica acá? ¿Cuál es una costumbre que estaba arraigada en el país? ¿O es que no se hacía la fiscalización? ¿O es que cómo se entiende que una cadena que se expandió tanto, digamos, de alguna manera? Y bueno, yo te puedo decir, lo que yo opino es que debido a que nosotros encontramos que esto es una falla sistemática de la cadena, yo creo que hay un problema de un control preventivo o de calidad o de inocuidad en la cadena. O sea, no hay una persona encargada que verifique realmente el inventario de cada sucursal. Nosotros nos vamos y de repente son los cajeros los que atienden. Y entonces vemos que capaz a lo mejor falta un poco de personal que se encargue de inventariar realmente y ser responsables con lo que ellos están poniendo a disposición y a la venta a los consumidores. Ahora bien, la sanción que decís que es a toda la cadena, ¿eso significa que se van a cerrar las cadenas? No, la suspensión temporal no es el cierre. No, claro, pero ahora... ¿Desde cuándo empieza? Desde mañana, eso la Dinavisa, ¿verdad? Creo que el director dijo que desde que se notificó, para mí es desde mañana. La suspensión temporal, ellos van a seguir abriendo, ellos van a seguir trabajando, los trabajadores se van a seguir yendo a su trabajo, no es que se cierra el local. Lo que no pueden es comercializar los productos que están regulados por Dinavisa hasta que se levante la medida, que es cuando ellos soliciten la reinspección en Dinavisa. Pero, a ver, Dinavisa está encargada ahora, tiene un departamento también, audita y supervisa los alimentos, medicamentos y alimentos. Sí. Y entonces, ¿cuáles son? Todos los alimentos estarán auditados por Dinavisa, me imagino. Alimentos in natura, los que están, los que no son productos, o sea, los que ya tienen un proceso de
de envasado o algo por el estilo, que no son, por ejemplo, me dijeron tema de carne y demás que se vende así directamente, era Cenaxa, y todo lo que era frutihortícola era Cenave, y el resto de ellos. Entonces, digamos, solamente van a poder vender lechuga y carne. Y carne depende también. Claro, no van a poder vender Sí, lo que es envasado, envasado no. lo que es envasado no. Y Pero esta medida depende de ellos. Ellos, si hoy ya empiezan a hacer los controles en cada sucursal y mañana se van a la Dinavisa y presentan el pedido de reinspección, se puede levantar la medida enseguida. no es una cuestión, digamos, que va a prolongar. Esto depende de ellos. Pero bueno, pues, o sea, las sanciones arreglen el asunto que tienen dentro, digamos. Sí, no claro, te sancionamos un mes porque no es una sanción todavía, es una medida preventiva, justamente cuidando la salud de los consumidores. ¿Por qué? Porque vimos que no es solamente ya en 1 o 2 locales, fueron, por ejemplo, ya en más de 7 locales, numerosos productos y de diferente clase que ya tenían irregularidades. Entonces esta medida preventiva es para salvaguardar la salud de todos los consumidores, porque no es que tenemos que estar verificando los 200 locales para decir que está en riesgo la salud de un consumidor por comer un embutido vencido, por ejemplo. O sea, un niño puede morir por comer un embutido que venció en febrero, así como encontramos. No, a ver, yo creo que si un niño, yendo a un caso extremo y dramático, muere por un embutido que se vende, O sea, ¿qué vamos a esperar? El problema penal va a ser para la gente herida. Claro, no. Yo no creo tampoco que quieran un problema penal, me parece. No, espero que no. Por eso la idea de la medida preventiva es que ellos logren inventariar, quitar todos los productos que estén ahí de manera irregular, sin registro, con fecha vencida, doble etiquetado, sin habilitación y demás, y vuelvan a operar y comercializar esos productos. Entonces, me estás diciendo vos que había un proceso que es diferente. Uno es... ¿Sedeco? No, a ver, que se ponía, había ya un ticket, una etiqueta. Una etiqueta que tenía una fecha anterior y sobre esa etiqueta ponían otra, sí. Y las otras nomás son productos que ya estaba vencido. Sí, ya estaba sin vencido. etiqueta. Sí. Hay dos, claro, hay unos cuantos que ya son directamente vencidos y otros que tenían una etiqueta encima del vencimiento. Que nos pareció sumamente grave, ¿verdad? En temas de embutidos sobre todo. Pero encontramos toda clase de productos vencidos, así como lácteos, que también son peligrosos, quesos, mantecas, cereales, hasta esos postrecitos que están de moda ahora, los postrecitos dulces, que hasta yo misma me voy a comprar a la noche cuando tengo antojo, ¿verdad? O sea, encontramos muchas mayonesas, toda clase de productos encontramos. Ahora, la pregunta es la siguiente. Estos productos, entonces, ellos recogen los productos vencidos. Sí. Reponen con nuevos y, digamos, pueden volver a vender. O sea, no hay... El trabajador va a seguir trabajando. Claro, va a seguir trabajando. Porque digamos que dan mucha mano de obra. Sí, no, es que nosotros estuvimos en contacto con la ministra de Trabajo, no se va a suspender la actividad laboral de la empresa. Los trabajadores van a ir mañana a trabajar como un día normal. Y entonces, ¿cómo normaliza esta cadena de supermercados su situación? Reponiendo, sacando todo lo que está... Quitando de circulación todo lo que está de manera irregular o incumpliendo la norma. Y, como dice la resolución de Dinavisa, solicitando la reinspección. O sea, ¿la reinspección la hace Sedeco o la hace Dinavisa? Y nosotros estamos 100% dispuestos a colaborar. Porque también, digamos, acá hay un daño. Bueno, laboral me sí que no hay porque la gente vaya a trabajar. Sí. Pero hay un pasivo porque el propietario no va a vender, va a tener que pagar salario, digamos, desde el punto de vista empresarial. Luego de eso, también hay un daño reputacional. Y bueno... También, pues está bien, sí. Pero digamos para... Sí. O sea, ¿a vos te parece que esta medida fue una medida bien reflexionada, pensada, fundada en elementos empíricos, digamos? Vos no tenés ningún tipo de temores de que tus funcionarios se hayan podido equivocar o evaluar más, porque también se escucha mucha queja de muchas instituciones del Estado que van y controlan, ¿verdad? En muchos lugares. Autoridades municipales, autoridades de acá, de allá, y entonces muchos van en búsqueda de
de coima, en búsqueda de esto, en búsqueda de aquello, en búsqueda de la extorsión, en búsqueda de todo. Sí. Digamos, eso también no hay que descartar esa posibilidad de que exista, esa práctica daría la impresión de que existe. Lo tuyo, esta medida no se encuadra en eso. No, está 100% fundamentada, tenemos todas las evidencias, todas las actas de fiscalización están en regla y la resolución de apertura de Dinavisa yo creo que está bien fundamentada. Y esta medida se da en resguardo a la salud de todos los consumidores, ¿verdad? Porque nos puede pasar a cualquiera que compremos sin mirar de repente la fecha de vencimiento y consumamos y nos enfermemos y a eso íbamos nosotros, ¿verdad? Que tenemos que esperar que alguien se enferme o que alguien se muera para tomar esta medida, porque no estamos cerrando la empresa, no es un cierre definitivo, es una medida de suspensión temporal de esos productos para que se pongan en regla lo más rápido posible, que depende de ellos. O sea, si ellos pasado mañana reponen todo, aprovechan el feriado, reponen todo el problema, se soluciona, digamos. Exacto. Bueno, decime, esta función es una función, digamos, yo entiendo, enmarcada dentro de la filosofía de la Constitución paraguaya. Sí. Estábamos hablando fuera del micrófono, el Estado tuitivo, el Estado protector. Claro, sí. O sea, digamos... que el derecho del consumidor es tuitivo. Claro. ¿Qué de orden público. Explícame. Y es un derecho que cuida a la gente, es un derecho que está creado para cuidar al más débil, justamente lo que vos estabas hablando de la asimetría que hay entre las partes. Nosotros lo que hacemos es cuidar al consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor está en menores condiciones informativas o de recursos que el proveedor en cuanto a los productos y los servicios. Entonces, muchas veces lo que busca Defensa del Consumidor y las agencias de defensa del consumidor es velar para que esa asimetría se pueda poner en un nivel por lo menos de manera más... donde desampara al consumidor. Claro, sí. O sea, nunca vamos a decir en igualdad de condiciones, pero... Ahora, SEDECO, como defensa del consumidor, no está en el tema del precio, no. Está solamente en el tema de la calidad del producto. Y la información. Y la información y si el producto, digamos, cumple con todos los requisitos que dice que tienen en el mercado, digamos. Sí, exacto. Eso nomás, ustedes no entran si el precio es caro, si el precio es barato, si estos marginan. Y no, porque estamos en una economía de libre mercado y nosotros, a ver, si una empresa sube o baja de precio o hay algún acuerdo restrictivo al comercio, es justamente lo que le corresponde a la CONACOM investigar, ¿verdad? No otra vez a SEDECO. SEDECO lo que vela es porque la información esté disponible para el consumidor. Ahora bien, Viggi es un supermercado formalizado, o sea, digamos, visible, está ahí, tiene IPS, paga impuestos, está, se supone totalmente registrado. Pero hay muchos bares, no sé si restaurantes los tradicionales, sino restaurantes, lugares donde, o sea, tengo entendido que el 16% de los alimentos de la canasta, los que compran la canasta alimentaria, compran en el supermercado. Después hay un 84% que está en todo, desde las estaciones de servicio, está en la calle, la venta del Pojamosán, ahí estamos, o los sándwiches, o los estadios de fútbol. Bueno, ¿el control es solamente para el formal o el control también va para el informal? Porque ahí, digamos, se da también te diría yo, una competencia desleal, por un lado. O sea, te digo, el 16% se vende en los supermercados, 84% en otra cantidad de expendios, restaurantes, bares. Esto es algo que todos los sectores tienen problemas, no es solamente el supermercado. Creo que todos los sectores que van a SEDECO se quejan del sector informal. Y de por qué le controlás a la cadena grande y no a la cadena chica, o por qué le controlás a fulanito y no a fulanito que no está cumpliendo con la normativa. Y lo que yo le explico a las empresas es que me traigan los casos y le digo, y genial, tráiganme las denuncias y yo me voy a ir a investigar. Pero lastimosamente hoy en día la SEDECO cuenta con escasos recursos humanos, entonces nosotros tenemos que ser una institución reactiva y no proactiva.
muy a pesar mío. ¿Y reactiva qué significa? Que nosotros estamos actuando ahora de acuerdo a los reclamos que recibimos. Entonces, si nosotros recibimos un reclamo de la despensa tal, nos vamos a ir a verificar la despensa. No importa si es grande, pero chica o no. Son reactivos, ustedes se mueven porque convengamos algo. Y mira, tengo dos fiscalizadores porque la informalidad está a simple vista en la calle paraguaya. Sí, y tengo 2 fiscalizadores a nivel país. O sea, tampoco no puedo hacer maravillas. Tenés 2 fiscalizadores. Sí. Pero digamos, la informalidad está en la calle. Está ahí, se nota. O sea, vos andás por la calle, ves que la gente no está vendiendo. Además, el contrabando histórico, ahora se acabó por la política argentina, pero los productos de contrabando se vendían en la calle. Se vendían, pero ya paró. Sí, porque paró el contrabando. Sí. Porque paró el costo, es diferente. Sí. Hoy es más barato el Paraguay que la Argentina. Pero se vendían las mayonesas, claro, las pero mantequillas. Ya pasó, sí. Ahora. Sí. ¿Y qué pasaría si volviera? Y ahí, bueno, tendríamos que otra vez hacer como estamos haciendo ahora una mesa de trabajo interinstitucional y ver qué autoridades también podemos intervenir para erradicar esto. No, porque esto no es solamente que te competa a vos, ¿verdad? Yo creo que también forma parte de una tradición que viene de años, ¿verdad? Sí. Porque los productos informales y los que antes cuando había contrabando se vendieron históricamente en la calle. O sea, y no hubo sanción de ningún gobierno. Esto no es un problema que la gente dice, bueno, esto es, no sé, un sustituto o una medida antiinflacionaria para bajar el precio de los productos, etcétera, Tampoco etcétera. Nunca vi una denuncia formal. En Sedeco. Por lo menos en Sedeco. Y de todo, y hasta ahora me hablan todos los sectores, no sé, se van a la farmacia y me dicen, esa farmacia que está allá y que no opera formalmente, y tráeme la queja, pues yo me voy a fiscalizar la farmacia, está en regla. Y cuando me voy a hacer la inspección y le digo, mira, corregí esta práctica, y corrigen. Todo lo que yo recibo, evacuo. O sea, yo no recibo ninguna denuncia. ¿Vos no frenás ninguna? No. Por eso fue justamente este operativo, se fue a raíz de una denuncia que recibimos. ¿De un ciudadano? De un ciudadano, de una ciudadana fue. ¿De una ciudadana? Sí. Que dijo, hay productos vencidos. Sí, y envió la foto y la evidencia, nos fuimos y constatamos que fue cierto, que era cierto, y encontramos más productos. Y con respecto, digamos, no hay posibilidad con respecto a las sanciones, vos decís que esto es proporcional, ellos se adecuan y vuelven a... Que no es una sanción, es una medida preventiva. Preventiva. Saquen esto, pongan, sustituyen y vuelven a trabajar. Para que ellos se adecuen. No pueden estar vendiendo productos vencidos, no, o sea, ni en la calle, ni en un supermercado. Como hoy un periodista me dijo hoy, ¿y por qué van a estar haciendo esta medida si yo igual puedo tomar un yogur vencido y no me va a pasar nada? Bueno, a vos puede que no te pase nada, y si le pasa a otra persona, tenemos que esperar que a otra persona le pase algo para tomar esta medida. No, el Estado prohíbe que en determinadas zonas no se fume, porque se supone que el cigarrillo hace mal. No, claro, y bueno, yo creo que con tener por lo menos, aunque sea 2 locales, ya es que tenemos que cuidar la salud. Y no es una sanción. Está en contra de eso. No se puede estar en contra de la salud pública. Por eso. Tampoco podemos cuestionar la facultad. Bueno, pero justamente al no estar en contra de la salud, ahí estás hablando de si la medida es proporcional o no. No, lo único que se pide en una economía de mercado es que las decisiones del Estado sean legales y se limiten. Sí. O si no, caemos, digamos, en el abuso del derecho. Sí, exacto. Es lo que hay que impedir, creo yo. Todo está fundamentado. Todo está con evidencia. Bueno, Sara, muchísimas gracias por favor. Y que nos sigan defendiendo a los consumidores, ¿verdad? Y en todo caso que esto se solucione rápido, porque fue una cadena verdaderamente que ha crecido con una rapidez increíble. Claro que sí, y todos somos clientes y consumidores de Vivi, ¿verdad? Esto no es una medida en contra de la empresa, o sea, nadie quiere que Vivi cierre, ¿verdad? Pero el problema es que queremos que, por favor, no vendan productos vencidos, que vendan productos que estén habilitados, que vendan productos en buenas condiciones, que controlen lo que vendan. Ahora, cuando vos te vas al supermercado se van a cagar toda la gente, lo único que te digo. Nadie me conoce. Bueno, es un placer, saludos a tu papá. Okay. Muchas gracias. Estuvimos con la doctora Sara Irum. Enseguida estamos con la compra. Bueno, volvemos, estamos ahora hablando del mercado perfecto, del mercado imperfecto. Estamos con Carlos Barros Vasconcellos, así se dice, Vasconcellos, ¿verdad? Y con Ricardo Gavilán Chamorro, ambos de la CONACOM.
Bueno, en primer lugar, a ver, explícame, ¿qué es la CONACOM para que la gente primero entienda eso? Sí, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches a la audiencia. La CONACOM es la Comisión Nacional de Competencia. Es el órgano del Estado paraguayo que tiene como misión principal promover y defender la libre competencia. Por el lado de la promoción, hacemos estudios de mercado, análisis regulatorio, capacitaciones y otras actividades de promoción de la libre competencia. Y por el lado de la defensa, hacemos análisis de operaciones de concentración para ver cómo podrían estas eventualmente afectar el mercado. Y por otro lado, perseguimos las prácticas restrictivas a la competencia, que nuestra ley habla de dos conductas: el abuso de posición dominante y los acuerdos restrictivos a la competencia. Entonces, esa es la misión de la institución. Somos una institución relativamente nueva, la ley salió en el 2013, en el 2016 empiezan las primeras actividades y hoy estamos ya llevando adelante en su totalidad todo lo que manda la ley que hagamos. Ricardo Gavilán, la CONACOM impide que haya colusión, que dos empresas se pongan de acuerdo para distorsionar el precio del mercado o restringir la competencia. La pregunta que hago, ¿qué se hace con las empresas estatales que son monopólicas? ¿Ustedes las controlan también? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches, doctor. Un placer estar con usted. Un cordial saludo a la teleaudiencia. Realmente el monopolio, el monopsonio, también el oligopolio y el oligopsonio. Explicamos un poco, porque mi gente que ve este programa no entiende eso. Bueno, o sea, yo tampoco. Hablabas en tu editorial de los mercados imperfectos. El oligopolio es un pequeño grupo de vendedores para satisfacer toda la demanda, ¿verdad? Y el oligopsonio, en sentido contrario, es un pequeño grupo de compradores para toda la oferta. O sea, digamos que se puede distorsionar el mercado tanto el vendedor como el comprador si hay un juego perverso. O sea, se ponen de acuerdo dos o tres compradores o se ponen de acuerdo dos o tres vendedores, oferta y demanda, digamos, por ambas partes se puede, sí, distorsionar la libre competencia. En ambos eslabones se podría dar esa distorsión, porque como bien señalás, el Estado, a través de ninguno de sus órganos, vos fuiste constituyente, doctor, a través de ninguno de sus órganos puede regular los precios, porque nuestro diseño constitucional, nosotros tenemos una economía de libre mercado. Entonces, mal podría el Estado ingresar a los mercados, a los distintos mercados, a regular o a imponer precios. Eso definitivamente no se puede hacer, la CONACOM no lo puede hacer. Donde nosotros intervenimos es justamente lo que señalás, que a partir de ese oligopolio, a partir de ese oligopsonio, ellos pacten los precios. Porque el oligopolio y el oligopsonio per se no son infracciones a la ley de competencia, puesto que son condiciones de mercado. Se dan en distintos mercados. Por ejemplo, en el mercado de las telecomunicaciones hubo un oligopolio. Tigo, Personal, Claro, perdón que cite las marcas, ¿verdad? Pero son un pequeño grupo de empresas para satisfacer toda la demanda. Y en caso contrario, en homenaje a lo que señalabas, desde el punto de vista de la compra, es justamente lo que denuncia gremios como la Asociación Rural del Paraguay, donde dicen ellos, nosotros los productores de carne sufrimos el oligopsonio de los frigoríficos, que a partir de esa condición ellos pactan el precio por el cual nos van a comprar a nosotros nuestros animales, por lo que eso se traduce en una menor utilidad para nosotros los productores y eso va en detrimento nuestro. Entonces, son un poco los ejemplos donde se podrían dar casos de distorsiones al mercado y ahí sí entra la CONACOM. Carlos, le estuve preguntando la semana, hace 15 días, a Alberto Solhansen, pues todo este problema, digamos, y me parece muy bien el debate del mercado. Yo soy partidario de la economía del mercado, creo que todos somos partidarios acá. Yo de la economía social del mercado, en el sentido de la responsabilidad, el Estado social de derecho, está en la Constitución paraguaya. Pero todo esto se origina con la carne. Sí. Y mucha gente, hablé con muchos productores, y dicen los productores, a ver un poco, acá nosotros estamos siendo estrangulados por el precio, y que hay dos, digamos... frigorífico. Sí, un oligopsonio,
de dos, que es lo que baja el precio del productor. La CONACOM tomó esa denuncia, no tomó esa denuncia, pues está en todos los diarios. Tampoco no estoy revelando un secreto. Antes de responder la pregunta, doctor, quisiera aclarar la estructura de la CONACOM para la audiencia sobre todo. La CONACOM está compuesta por dos órganos misionales. Dentro de la misma casa convivimos un directorio, que somos 3, y un director de investigación con su equipo, que es el doctor Gavilán. Entonces, el doctor Gavilán tiene como principal labor la investigación y el análisis de las operaciones de concentración, y luego eleva sus informes en el caso de análisis de operación de concentración y realiza acusaciones, o no, si no encuentra indicios, de una investigación que haya estado realizando. Y ese informe, como esa acusación, recibe el directorio. Y ahí nosotros nos conformamos de alguna manera en un tribunal y resolvemos, o aprobamos la operación de concentración, o sancionamos, o exculpamos a la empresa que está siendo acusada. En términos, perdón, presidente, Correcto. En términos judiciales, doctor, para que lo entienda la audiencia, el director de investigación, que es el cargo que yo desempeño actualmente, es una suerte de fiscal en materia de competencia, ¿verdad? El director de investigación se erige para las conductas anticompetitivas, una suerte de fiscal. O sea, quien tenga una denuncia por prácticas anticompetitivas, viene y lo denuncia conmigo. Habla ¿verdad? con él, no puede hablar con él. Y ellos juzgan. Por eso es que en la CONACOM se da una bicefalía y coexisten dos órganos que son absolutamente independientes entre sí. Entonces la gente va y lo denuncia conmigo. O sea que vos podés no aceptar la denuncia y ellos no se enteran. Sí, Sí, así y viene alguien y vos decís, no, esta denuncia no tiene mérito. Así Entonces mismo. desechás. Exacto. Así mismo. Entonces ellos no juzgan. Ellos no juzgan. Y te quise hacer esta introducción porque me hiciste la pregunta a mí sobre el caso de la carne. Sí. Y yo muy... Que todo te No, claro, no por eso, pero yo muy educadamente te tengo que decir que yo no te puedo responder y te va a responder el doctor Gavilán. Entonces, para que no suene a que me estoy lavando las manos, entonces le... Claro, él tiene la acusación. Claro, porque yo no puedo porque Se podría presentó- propinar. Entiendo. Entonces, entiendo. ahí es donde va el... Claro, él no puede propinar. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Nos acaba de decir la doctora Irún que ella recibió de una consumidora una denuncia. Y bueno, y ahí elevó la denuncia. Ahora, mi pregunta es, ¿vos tenés la denuncia de ese oligopsonio? No, realmente no hubo denuncia alguna, doctor, hasta hoy día por lo menos. Sí hubo un reclamo de la Asociación Rural del Paraguay, que fue un reclamo público, donde ellos decían justamente lo que vos señalás, nos acogotan, ellos se convierten en un oligopsonio y nos acogotan. Ahora bien, yo creo que esto hay que dividirlo en dos partes, porque este es un mercado que tiene varios eslabones. Por un lado tenemos el problema del frigorífico, que es la industria, con los productores, que son los ganaderos. Y por otro lado tenemos el problema de los frigoríficos con los supermercadistas, ¿verdad? Entonces, el problema del productor, del ganadero, con el frigorífico no es un problema que incida en los precios que nosotros como consumidores pagamos, porque en el hipotético caso de que exista una denuncia en CONACOM por prácticas anticompetitivas, por oligopolio y un acuerdo de precios, lo que podría tener como consecuencia es que si nosotros encontramos los méritos, en un caso hipotético, se sancione a estas empresas, eso traería como producto, como consecuencia, que los ganaderos cobren mejor. Eso no se traduce en los precios que pagamos nosotros. Entonces, donde nosotros hoy estamos ya observando son los distintos eslabones para ver si se podría dar alguna conducta colusoria. Porque existe de repente una mala información o existe una distorsión en la información cuando se cree que la CONACOM debe ingresar al mercado para fijar precios. Y nosotros solamente podemos investigar si es que hubo acuerdos o no. Claro, pero vos no podés sancionar. Te pregunto, o no sé si a vos, a ver, le escuché al ministro Denit Orué, que él decía, o sea, lo leí mejor dicho, que él decía que íbamos a empezar, nosotros vamos a ver en dónde se margina más, en el eslabón productivo, o sea, si en la producción, si en el frigorífico, si en el supermercado. La pregunta es... ¿yo puedo sancionar a alguien que gane más? No. O sea, yo puedo sancionar la ganancia. Yo entiendo, lo que vos me estás diciendo, yo le sanciono a Gavilán y a Vasconcellos
al doctor de Barros porque se ponen de acuerdo. Pero si ellos no se ponen de acuerdo y compiten, y yo margino más, porque soy más eficaz en mis costos de producción, por A o por B motivo, gestión administrativa, ahorro, lo que vos quieras. O sea, la pregunta que les quiero hacer es, ustedes pueden entrar, porque me sorprendió mucho, me hizo mucho ruido, vamos a pasar el eslabón en la cadena, yo puedo ganar porque soy más eficaz. Sí, claro. El costo de producción, ¿verdad? Y no me podés sancionar por eso. No, absolutamente. Porque si no estaríamos castigando al exitoso. Claro, estaríamos castigando al éxito. Eso, así me sonó un poco luego Uruguay. Dije yo, qué raro, que Uruguay es un hombre inteligente y que está haciendo un buen trabajo. Pero me sorprendió eso. Sí, lo que, bueno, yo leí, creo que hizo varias declaraciones y en una de ellas, la que yo leí es: vamos a colaborar con la CONACOM en pasar la información a medida que vamos viendo ciertos datos de estructura de costos y demás, en caso que se necesite. Es decir, la CONACOM, ¿qué es lo que hace? Recaba información y esa información la analiza. Y al analizar la información, si ve que existen conductas anticompetitivas, es ahí donde puede, en el caso del doctor Gavilán, realizar la acusación y eventualmente nosotros sancionar y aplicar medidas correctivas. Correcto. Entonces, el trabajo interinstitucional lo que hace es, la CONACOM tiene sus recursos limitados, de hecho, o sea, para tener ese acceso a esa información. Entonces, a nosotros, evidentemente, cuando trabajamos con otras instituciones y nos facilitan cierta información que nos puede ayudar a nosotros, en este caso de vuelta al doctor Gavilán, en su proceso investigativo, entonces sí, ahí la CONACOM puede realizar su trabajo de una manera más eficiente. Pero de ahí a que la CONACOM castigue, que alguien margine más o no, sin que hayan realizado conductas anticompetitivas, nosotros no tenemos esa potestad por la ley. O sea, la ley a nosotros nos da dos conductas muy claras, que es el abuso de posición dominante, claro, y el acuerdo restrictivo o colusión y cartelización. Son las únicas dos conductas anticompetitivas que podemos nosotros castigar. Entonces yo, con todo respeto, ¿verdad? Yo le tengo un gran respeto al ministro de Uruguay, ¿verdad? Pero yo no entendí cuando él decía, no, vamos a ver dónde se gana más. ¿Dónde está porque no decía dónde hay colusión, dos que se ponen de acuerdo. Pero o sea, habló también de abuso de posición dominante en algún momento de la... Por lo menos de una de las entrevistas que yo vi. Ahora, pero por eso, o sea, yo desde la CONACOM, por lo menos, hablando por nosotros que estamos aquí, la CONACOM lo que analiza y persigue y debe tratar de que no ocurra, porque somos defensores del libre mercado, es un abuso de posición dominante, porque la posición dominante no está mal, volviendo a lo que decía el doctor Ávila. Una vez que castigamos el éxito, la búsqueda de la posición dominante es legítima, uno tiene que querer crecer. Ahora, cuando llego a esa posición yo no puedo abusar, yo tengo responsabilidades especiales al ser dominante en un mercado, entonces no puedo abusar de esa posición dominante. Pero y lo mismo lo otro. Justamente, doctor, complementando nomás lo que comentaba el presidente, hay una cuestión. Nosotros hemos sido convocados la semana pasada por el señor presidente de la República en esa reunión interinstitucional donde también participó el ministro de la DENIT, y él lo que justamente recibíamos nosotros como pedido del presidente, porque se quiso presentar como que el presidente quiso bajar línea, y realmente lo que él exteriorizó fue una preocupación sobre el tema de los precios, ¿verdad? Y que no se generen distorsiones en los mercados. Uno de ellos por las conductas anticompetitivas. Y en esa idea, el ministro Orué, en el ánimo de trabajar en forma sinérgica entre las instituciones del Estado, era generar información que le pueda servir a la CONACOM para ver dónde hay la colusión, para ver si existe o no, porque podría no existir también. O el abuso de posición dominante. Podría no existir, porque realmente, y voy a hacer una cita de alguien que te gusta, justamente escuché que hablabas, Adam Smith decía lo mismo, decía que es muy raro que comerciantes que se dediquen al mismo rubro se encuentren, aunque sea en una reunión de ocio, y esa reunión no termine en un pacto de precios para conspirar de esa manera contra el consumidor. Entonces, lo que nosotros buscamos como institución es solamente ver si no se generan comportamientos que vuelvan artificial los precios. Fuera de eso, nosotros queremos dar, en homenaje a tu consulta, doctor, esa tranquilidad a los mercados. Dijiste algo muy bueno. Sí. Que no se generen precios artificiales. Sí. Digamos, a partir de una situación de predominio, como vos estás diciendo. Pero a mí también lo que me preocupa
es que se tomen medidas artificiales que terminen siendo artificiosas y perjudiciales en contra de la economía de mercado. Porque yo creo que coincidimos, no hay mercado perfecto. Siempre. O si no, ustedes no existirían. Así mismo. O sea, la justificación existencial de Conacon es porque no hay mercado perfecto. Correcto. O sea, lo que dice mi ley, que el Estado tiene que estar abolido, el Banco Central desaparece, eso no existe en la realidad práctica. Ojo que mi ley hace mucho uso de la defensa de la competencia y ya en más de un caso citó a la Agencia de Defensa de la Competencia en Argentina para que vaya e intervenga en algunos, pero está bien, pero yo creo que la competencia hay que defender. Sí, totalmente. Y lo que tenemos miedo es que muchas veces la intervención del Estado distorsiona hasta la propia competencia. Porque convengamos también que son estados cautivos de poderes económicos o políticos. Sí. O sea, no es que estamos en un estado, digamos, como diría Hegel, la síntesis que está por arriba de toda la sociedad. Sí. El Estado paraguayo no es la conciencia, como yo pregunto. Pero quiero transmitirte algo, doctor, que creo que te va a dejar más tranquilo. En la idea de justamente de dotar, que es una medida que se da en consonancia con todas las latitudes del mundo, lo que se busca es una agencia de competencia independiente. Claro, y obvio. en esa como idea, un banco central independiente. en esa idea, es una lógica muy parecida. Sí. Tanto los miembros del directorio de la CONACOM como el director de investigación de la CONACOM, que son los cargos que ocupamos circunstancialmente, nosotros concursamos, doctor, por nuestros cargos. Concursamos y tenemos mandato. Entonces, lo que se busca es, por ejemplo, que la terna la elabora una junta de calificaciones conformada por representantes del sector público y del sector privado. Esa terna, con los 3 mejores puntajes, se eleva al presidente de la República, que escoge de la terna finalmente quién va a desempeñar el cargo. Ellos duran 6 años en sus funciones, el director de investigación 5. Lo que se busca es, así como el Banco Central, que en la misma lógica, que no coincidan con el mandato presidencial. El presidente no fue designado por el actual presidente, ni yo tampoco. Entonces, de repente cuando se escuchan voces que dicen, ellos son funcionales al Ejecutivo, la realidad es que nosotros no hemos sido designados por este Ejecutivo, pero tenemos que trabajar con él. ¿Pero pueden ser reelectos? Por una vez. Ellos por una sola vez, el director de investigación indefinidamente. Pero todavía no existe un solo caso en el que un miembro del directorio, un director de investigación, haya sido reelegido. Bueno, lastimosamente tenemos, porque la verdad que yo quiero con ustedes, no van a hacer, porque creo que es importante que los actores económicos y la sociedad en su conjunto entiendan lo que es el modelo de la economía de mercado, que tiene su complejidad, tiene una textura institucional y tiene actores que actúan con una racionalidad también limitada. Así que yo les comprometo a ustedes que con más tiempo hagamos un programa ya casi de divulgación para poder explicar todas estas cosas que son de fundamental importancia. Y hay casos prácticos muy interesantes de estos últimos 3 o 4 años que realmente grafican muy bien, por un lado, la independencia de la CONACOM como institución y su actuar, e inclusive internamente en la CONACOM el trabajo entre el director de investigación y el directorio. Así que estamos a las órdenes cuando... Pero ustedes no se ponen de acuerdo como los amigos de Anne Smith que se encuentran del mismo... No hablan de precio. Acá hay un problema grave, doctor. Ajá. Mi querido colega doctor Arenal es luqueño Pues ya. y es fanático del Club del Luque. Yo soy olimpista. Bueno. Entonces empezamos muy mal y no sé si vamos a llegar a ese. Bueno, pero mi amigo, y menos, pero realmente, tengo amigos olimpistas que están pasando muy mal. Pero realmente, doctor, finalmente comentarte esto, porque yo creo que esto también un poco puede traer algo de tranquilidad a los mercados que están un poco agitados por todo lo que está sucediendo. Realmente el mensaje del señor presidente en la última reunión interinstitucional que tuvimos fue para la CONACOM, como decía, él no nos conocía, nos conoció ahí, era, señores, hagan su trabajo, hagan lo que tienen que hacer conforme las facultades que tienen marcadas por la ley, y en ese sentido tienen todo el respaldo del Ejecutivo. Bueno, como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más y seguimos conversando este tema.